continuar con nuestro estudio que hemos venido trayendo acerca de las 7 palabras que dijo el Señor en la cruz, las últimas 7 palabras que nuestro Salvador dijo en la cruz del Calvario. Y hoy nuevamente vamos a orar al Señor para que sea Él quien nos guíe, quien nos direccione, que sea su santo y glorioso Espíritu obrando en nuestros corazones. Amén. Así que vamos a orar al Señor para que Él sea nuestro guía y nuestro ayudador. Amén. Señor y Dios y Padre de la gloria, en esta hora te agradecemos, bendito Salvador, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, por traernos una vez más y reunirnos para estar aquí delante de ti, adorando, exaltando y glorificando tu nombre, para ministrarnos unos a otros y para dar, Señor y Dios, tributo a un Dios todopoderoso que hoy, sin nosotros merecerlo, viene una vez más a reunirse con nosotros con el firme propósito de hablar a nuestros corazones. Padre, gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias por esas 7 palabras que tienen tanto significado, pero que la mayoría de veces ni siquiera observamos cuán grande es el significado que tuvo el estar allí, clavado en la cruz, diciendo estas últimas frases que son para nuestro beneficio, para nuestra edificación y que ocasiona que haya promesas de bendición para nosotros, para nuestras familias, para las familias de la iglesia y para todos los que están perdidos, Señor. Así que, Señor, te rogamos que nos ayudes, que nos guíes a entender tu palabra, a entender lo que nos quieres hablar y que salgamos de este lugar una vez más con gozo y con alegría y con la firme intención de amarte, de agradarte, de obedecerte, de vivir para tu gloria, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bueno, hoy vamos ya a mirar la tercera de estas 7 frases que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. La verdad es que esta tercera frase la encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 19. Y leemos los versículos 26 y 27 y vemos lo que el Señor Jesucristo dijo allí. Mire lo que dijo Él en esta porción. Él dice de la siguiente manera, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No olvidemos el escenario, el lugar donde esto acontece. No olvidemos ni por un instante que estamos ubicados en el monte Calvario. No olviden ni por un instante que estamos en ese momento final de la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba allí en el Calvario, clavado, colgado en una cruz. Y todo mundo viéndolo, desnudo, ensangrentado, herido, a punto de morir. Todos esperaban el momento de su muerte. Ahí está nuestro Salvador. Ahí está en esa cruz. Ahí está tomando tu lugar y el mío. Ahí está con todo el peso del pecado de la humanidad. Ahí está Cristo, hablando por última vez las últimas palabras clavado en esa cruz, en el Calvario, en ese monte y en ese lugar. Esa palabra que nosotros vemos en la Escritura, Calvario, permanece en la mente de miles y de millones de personas como ese lugar donde nuestro glorioso Salvador Jesucristo estuvo y como el lugar en el cual se cumplieron muchas de las profecías del Antiguo Testamento sobre la crucifixión del Mesías, del Cristo. Esa palabra ha sido traducida, ha sido adoptada de una palabra que se denomina cranion,
que significa el hueso o el esqueleto de una calavera. Es lo que significa. 3 de los evangelistas que nosotros tenemos en las Escrituras han usado la palabra aramea Gólgota, que significa el esqueleto de un cráneo o la calavera. Por eso es que ese lugar es llamado el lugar de la calavera. De hecho, se dice que cuando se aprecia ese lugar a distancia, el monte como tal tiene una figura como si fuera el cráneo de una calavera. Y es llamado así, ese lugar donde estuvo el Señor, donde Él fue crucificado, el lugar de la calavera, el que nosotros conocemos como el monte Calvario, la última agonía de nuestro Señor Jesucristo, el lugar donde Él tuvo todos tus pecados y los míos sobre sí, el lugar donde Él se puso para que nosotros no estuviéramos allí, para recibir lo que Él recibió, el peso de la ira de Dios, de la cual nos ha librado a nosotros que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Allí estuvo sus últimas horas en ese tiempo de agonía. Y leemos entonces en el pasaje que tenemos para hoy, cómo Él dijo que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo, y después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Lo que es significativo para nosotros en este estudio es el hecho de que en aquel lugar llamado Calvario, nuestro Señor y Salvador Jesucristo habló 7 veces, 7 frases, 7 palabras. 7 expresiones que tienen un significado impresionante y que usted y yo como cristianos deberíamos valorar el hecho de lo que Él hizo y de lo que Él dijo en esa cruz, en esas últimas horas de vida del Señor. Esta expresión que usted y yo acabamos de leer aquí es la tercera frase que el Señor Jesucristo dijo cuando estaba en la cruz. Y lo que nosotros escuchamos decir de Cristo es decirle, hablarle a su madre, a María, y a Juan, su discípulo, que estaban allí. Dice la Escritura, al discípulo que Él amaba. Y nosotros podemos ver entonces las 3 primeras frases que Él expresó. Y en esas 3 frases, en esas 3 primeras frases, podemos ver el interés tan particular que nuestro Señor Jesucristo tenía. La necesidad de la humanidad. El Señor Jesucristo en medio de la agonía, en aquellos momentos finales de angustia y de dolor, y recuerde lo que nos ha venido hablando el Señor y lo que nos decía en la frase segunda, la condición en la que Él estaba en esa cruz, todo lo que ocasionaba en su cuerpo físico. Él estaba allí padeciendo, Él estaba allí sudoroso, Él estaba allí al borde de la muerte, Él estaba sufriendo momentos de asfixia, Él estaba pasando por una terrible condición en su cuerpo, y aún en esa condición Él estaba preocupado por las necesidades de la humanidad más que de Él mismo. Cristo, y no valoramos tal cosa. Su preocupación se centraba en otras personas y no en Él. Yo creo que a veces el mejor bálsamo para nosotros, el mejor refrigerio para nosotros en los momentos de crisis, en los momentos de prueba, en esos momentos de angustia, es servirle a otros y ser de edificación a otros cuando estamos nosotros pasando por los momentos más aférrimos de nuestra vida. Pero la verdad, nosotros no somos de los que se acostumbran a eso. Nosotros estamos acostumbrados y queremos que cuando estamos en problemas, que cuando estamos en pruebas, que cuando tenemos pérdidas, todo el mundo nos diga: ¡ay, qué pesar!
Ay, qué pecado el hermanito. Ay, empezamos a acariciar. No, no. Nosotros necesitamos que en los momentos de prueba y de angustia, en vez de esperar que alguien venga y se compadezca de nosotros, nosotros levantarnos, creerle al Señor y Dios que tenemos y ser de ánimo, de bendición y de edificación para otros, aunque estemos en las peores condiciones. Cristo no la estaba pasando bien. Y su mente y su corazón estaban en los demás y no en él mismo. No pensaba en él, pensaba en los demás. Y así mismo deberíamos nosotros pensar en los demás. Cuando la vida parece que se está haciendo pedazos a nuestro alrededor, una forma segura de volver a poner los pedazos en su lugar es ministrar a otros. Vemos al apóstol Pablo hablando en 2 de Corintios en el capítulo 1 y en el versículo 3, y escuche lo que él dice del versículo 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para y escucha, el para que hay aquí. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones ¿para qué? Para que nosotros esperemos y empecemos, como usted no ha visto a los niños. Cuando ellos están en esa angustia, cuando ellos están en toda su gritería, cuando ellos están en todo eso, cuando usted los regaña, y en ese momento en que usted les llama la atención y ellos lloran y usted los carga y empieza a mimarlos, ¿sabe cómo hacen? Hermanos, el Señor no nos consuela para que usted y yo sintamos el abrazo del Señor y empecemos. No, el apóstol Pablo dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por el hermano. ¿Ah? Ah, no. ¿Por quién? Dios nos consuela para que consolemos. Dios nos ayuda para que ayudemos. Pero muchas veces en medio de la tribulación nosotros queremos que todo el mundo nos diga que pesar. No, nosotros no necesitamos que nos digan que pesar, porque tenemos a un Dios todopoderoso y grande, que es el único que nos fortalece, que nos llena, que nos alienta, que nos levanta, el único que lo puede hacer y que tiene disposición de hacerlo. Y desde la cruz, Él estaba interesado en aquellos que estaban en tribulación, aunque Él estaba en una mayor. Es lo que vemos aquí. Ahora, estos versículos que acabamos de leer aquí en esta porción del apóstol Pablo hablándole a los corintios, nos dice simplemente que cuando usted y yo estemos en problemas, cuando usted y yo estemos pasando por pruebas, que cuando usted y yo estemos pasando por aflicción, la mejor forma de salir es siendo de bendición para otros, levantando al caído y consolando a los que sufren. Porque nosotros tenemos un glorioso consolador que hace lo mismo con nosotros. En su tristeza más profunda, el Señor Jesucristo puso a otros siempre en primer lugar y no a sí mismo. Y en esta condición en la que él estaba, lo hizo con mayor razón. ¿Usted puede recordar los otros dos estudios anteriores de lo que ha hablado el Señor? En primer lugar, su primera palabra, ¿cuál fue? Padre, perdónales. Está pensando en él mismo, ¿cierto? Padre, perdónales, porque ellos no saben que están matando al Dios vivo encarnado, al Dios hecho hombre. No lo saben. Él ahí está intercediendo por sus mejores amigos, ¿sí o no? Está intercediendo por sus enemigos. Y en segundo lugar, la segunda palabra fue una respuesta amorosa a las palabras de un criminal que quería ser salvo. ¿Y qué fue lo que él le dijo al criminal? Hoy estarás en el paraíso. La esencia es conmigo. La esencia no es el lugar, es con quién, en qué lugar. Mire,
a mí no me importa dónde sea que vaya con tal de que esté con Él. Hay un montón de discusiones de que si el cielo es aquí, que si el cielo es allá, que si el cielo es en aquel lugar. No me importa dónde sea el cielo siempre y cuando esté con Él. Porque la promesa de Él para este criminal, para este ladrón y para usted y para mí, que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, es una sola. Estarás conmigo, punto, con Él. Y eso debe ser nuestro aliciente, con Él. Es lo que Él dice. Y ahora en la tercera palabra, el Señor Jesucristo extiende, y vamos a ver qué tal estamos nosotros ahí. Extiende a su madre respeto y consideración. A su madre, respeto y consideración. Y esta es una manera gloriosa de morir. Gastándose a sí mismo para suplir las necesidades de otros. Bueno, hermanos, la verdad es que llegamos ahora a otro de esos pasajes exclusivos del apóstol Juan, de él solamente, en cuanto a los detalles que él nos da aquí. Y cuando uno lee este pasaje de la Escritura, para la mayoría de los cristianos, leer estas palabras que están en los versículos 26 y 27, como que, bueno, esto no dice mayor cosa. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Ya. Pastor, y de esa frase, ¿qué podemos sacar nosotros? Pareciera que no dicen nada, pero la verdad es que en estos dos versículos se encierra, encontramos una riqueza de conocimiento bíblico que nos edifica, así como cualquier otro pasaje de las Sagradas Escrituras. Esto es una maravilla lo que hay aquí. Mire, ¿qué es lo que está pasando? Ya nuestro Señor Jesucristo, nuestro glorioso Salvador, está por terminar la obra que Él vino a realizar en la tierra. Está clavado en la cruz y ya está en la recta final de la obra que Él vino a hacer. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Por aquellos que creyeron y creerían en aquel que vino a predicar el evangelio de salvación y a estar en esa cruz muriendo por nuestros pecados. Pero antes de Él entregar su espíritu y consumar su plan, Él ve la aflicción y el dolor en esta tercera frase de su madre terrenal, María, de la madre de su humanidad. Y a pesar de que Él se encuentra en esos últimos momentos de vida, se asegura de consolarla y dejarla en manos de alguien que la iba a cuidar bien, mostrándonos así su gran amor, aún en los momentos más difíciles de su existencia. Ahí lo vemos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? La preocupación de Jesús en la cruz en este instante. Entonces, la primera preocupación era pedir al Padre que perdonara a aquellos que lo estaban matando. La segunda preocupación que Cristo tiene en la cruz es este hombre que está allí por morir y que está pidiéndole salvación. Y ahora, su tercera preocupación, ¿cuál es? Cuando vio Jesús a su madre, ¿cuál es su tercera preocupación? Su madre terrenal. La madre de su humanidad, de la humanidad de Jesús. Él está mirando a aquella mujer. Hermanos, seamos conscientes de esto. A ver, ¿era María todopoderosa? ¿Todo gloriosa? ¿Acaso no tuvo a Jesús en su vientre cuántos meses? ¿Acaso ella no lo consideraba su hijo? ¿Qué podría sentir una madre viendo a su hijo
en esa condición, en una cruz, desangrado, desnudo, avergonzado, humillado y a punto de morir? No, pues ella estaría ahí. ¿Pero que muera? ¿Usted cree que ella estaba así? Esta mujer estaba completamente desgarrada, afligida, angustiada, llorando, lamentando. Ella no entendía todavía la esencia de lo que Cristo estaba haciendo allí. ¿Usted se imagina el dolor de esta mujer? ¿Usted se puede imaginar cómo estaba ella allí? No, solo piense. No le importaron los soldados, no le importó nada de lo que pudiera acontecer. A ella solo le importaba estar ahí a los pies de su hijo. Era su hijo. Estaba allí, angustiada, con dolor, con aflicción, confundida. Imagínense a esta mujer, hermanos, por Dios. Madres, yo creo que ustedes podrían entrar en el corazón de María. ¿Cómo estaba esta mujer allí? Y la preocupación primaria de Jesús en este punto era su madre. Jesús estaba a punto de consumar la misión por la cual vino a este mundo. ¿Cuál era? Morir por los pecados de los que Él vino a salvar. Sin embargo, antes de hacerlo, expresa su preocupación por aquella mujer que fue la que lo tuvo 9 meses en su vientre y que le ayudó durante toda su niñez y que siempre había estado ahí. Y Jesús sabía que ella estaba desconsolada, abatida por la terrible escena que ella estaba presenciando. Hermanos, no es fácil para una madre ver a su hijo en esas condiciones. Estaba viendo algo terrible. Entonces el Señor Jesucristo toma la decisión de encargarle la tarea a uno de sus discípulos de que se encargara de ella, la consolara y la cuidara. Por eso dice que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Lo más seguro al leer los relatos de los evangelios y del ministerio del Señor Jesucristo después de que Él comenzó, lo más seguro, bueno, totalmente seguro, María ya era viuda. Porque si no fuera viuda, Jesús no la estuviera entregando a un discípulo. Estaría el marido allí. José ya ha muerto. Esta mujer era viuda. Y ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Entonces, Él decide entregarla a uno de sus discípulos. Él decide entregarla al cuidado del discípulo Juan. Dice, el que amaba. Ahora, aunque dice la Biblia que María tenía más hijos e hijas, porque la Escritura dice que María tenía más hijos e hijas, como dice Mateo capítulo 13 y versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, óigalo, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Tenía hermanos y hermanas, ¿se da cuenta? Ahora, si María tenía otros hijos y tenía otras hijas, ¿sabe usted por qué el Señor Jesucristo entregó a su madre en las manos de Juan? ¿Usted se lo ha preguntado al leer este pasaje? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, verdad? ¿Oíste? ¿Y si ella tenía hijos e hijas? ¿Por qué Jesús clavado en la cruz le dice a Juan, le dice a María que adopte a Juan y a Juan? ¿Qué pasó ahí? Pero si ella tiene hijos e hijas, está viuda, está bien. ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? ¿O usted de los que lee la Biblia no se hace pregunta? Yo sí, soy muy precoz. Preguntón más que un horrible. Yo le pregunto al Señor un montón de cosas.
Si María tenía otros hijos e hijas, ¿por qué el Señor Jesucristo entregó a su madre en las manos del apóstol, del discípulo que tenía, del apóstol Juan? ¿Por qué? Bueno, pues, aunque ella tenía hijos e hijas, la razón es porque ninguno de ellos había creído todavía en el Señor Jesucristo como el Mesías. Por eso él decidió encargarle a su madre, a un discípulo, a uno que había caminado con él, a ese que él amaba, para que la recibiera como su propia madre. ¿A quién se la entregó? Oiga, hay gente que le gusta discutir tanto, hermano. Yo no sé si es que no leen la Biblia con detalle. Me encontré con que hay mucha gente que discute que el discípulo al que le estaba entregando Jesucristo, la madre no era el apóstol Juan, que era otro Juan, y que probablemente era Juan Marcos. Por Dios, ¿dónde están ubicados? ¿Dónde tienen los pies? No sé qué han experimentado por allí, qué tomaron o qué. Pero la frase es clara. ¿De quién se dicen las escrituras que era el discípulo amado? De Juan Marcos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en la cabeza de muchos que se creen comentaristas y salen hablando un montón de cosas sin mirar primero las escrituras? No, la palabra me muestra y me enseña que la identidad de aquel al que Jesús le encargó el cuidado de su madre era el apóstol Juan, punto. No hay que pelear mucho, la escritura lo dice. Ese que se hace llamar a sí mismo el discípulo al que él amaba. Ahora, en este pasaje que tenemos aquí, se deja ver algunas enseñanzas importantes para nuestra vida cristiana. Muy importantes. Escucha. Y lo primero es el cuidado que Dios tiene de las personas más vulnerables de la sociedad. María, una mujer viuda, está en angustia. Generalmente las mujeres viudas eran atendidas por la iglesia. Bueno, de hecho, en el Antiguo Testamento se tenía así. Pero claro, ella tenía hijos e hijas. Sin embargo, eso no significaba que esta mujer viuda no tuviera en el momento dolores y angustias. Los tenían. Ahora, cuando usted y yo miramos a las viudas, Dios tenía en cuidado a las viudas, a los huérfanos, y ellos eran considerados como parte de la población de mayor necesidad en aquella época. Sin embargo, desde el Antiguo Testamento nosotros vemos a Dios cómo se identifica a sí mismo con los más débiles y los vulnerables de la sociedad, haciéndose llamar, según la Escritura, el Dios de huérfanos, viudas y defensor de los desamparados. Lo dice la Biblia. Salmo 68, 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Ese es el Dios de la Biblia, no es cualquier Dios. Ahora, el Señor Jesucristo clavado en la cruz, preocupado por la situación de su madre, María, ahí está. Y la encarga a su discípulo amado, a Juan. ¿Y por qué a él? Porque él tenía el conocimiento del reino de Dios en su corazón. Este estaba apto para cuidar a su madre. ¿Usted ha pensado? Recuerde, todos se escandalizarán. ¿Dónde están los discípulos? Solo Juan, aunque se fue, ahí lo vemos, a los pies de la cruz. Este era apto para cuidar a su madre. Este era apto para ese cuidado especial, para eso que Cristo tenía en mente en ese momento. Esa tarea tan importante de cuidar a su madre, este es el que es. Se fue, pero él aquí, bien. Este es apto para esa tarea. ¿Usted se imagina? El Señor lo miró y le dijo, bueno, ya que estás aquí, bien. Ahora, en segundo lugar, nosotros, la iglesia, debemos tomar un rol activo en el cuidado y en la ayuda de aquellos que están en necesidad.
pero a veces no nos importa. A veces somos, como decimos aquí, casasolas. Solo pensamos en mí y en mí, y por si acaso en mí. No miramos los necesitados de la iglesia, no nos esforzamos, no nos sacrificamos, no. Usted sabía que nosotros, por el hecho de ser iglesia, somos un mismo cuerpo. El apóstol Pablo nos muestra que somos un cuerpo con diferentes miembros y que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. A mí me gustaría que usted hiciera el ensayo. Coja un dedo y dése un martillazo a ver si solo le duele al dedo. Es lo que Él nos quiere mostrar y enfocar. Nosotros debemos estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Mire, hablamos de una canasta en que todos deberíamos traer cualquier cosa para bendecir a los hermanos y llegamos a los cultos. Se me olvidó. ¿Qué tal que usted tuviera la necesidad, estuviera esperando algo y entonces llegara a la iglesia y dijera, pastor, no quedó algo en la canasta? No, a la gente le olvidó, hermano. Y a mí también. ¿Se imagina eso? Si todos en la iglesia aportamos un granito de arena, ahora no se vaya a traer arena, y toca más bien especificar. Si cada uno de nosotros aportare con algo, ¿cuántas familias serían bendecidas con necesidad en la iglesia? Eso es lo que Él nos está mostrando aquí. Como iglesia nosotros debemos estar atentos a las necesidades de otros más que a las nuestras. Cristo estaba en una gran necesidad, estaba a punto de morir. Él debería estar pensando en Él. Me voy a morir, ¿qué va a pasar? Estoy angustiado aquí, tengo sed, estoy sudoroso, tengo heridas, nadie me cura. Y aparte de eso, me tengo que levantar para poder respirar. No le importó eso. Y nosotros no estamos en esas condiciones y no pensamos sino en nosotros. Mire, algo importantísimo. Cuando nosotros ofrendamos en la iglesia, deberíamos estar pensando en la tarea que la iglesia tiene. A veces solo pensamos en la ofrenda para pagar el local donde nos reunimos y los servicios y ya. No, escuche, la tarea principal de la ofrenda en la iglesia es tener lo suficiente para los gastos locativos, pero la prioridad está poder bendecir a aquellos que están en necesidad. Y si no ofrendamos adecuadamente, eso no se puede lograr. Necesitamos priorizar el cuidado de nuestros hermanos necesitados en la iglesia, y eso es lo que Él nos enseña aquí. Nosotros debemos ser dadivosos y ayudar a las demás personas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero escuche lo que dice él y lo que especifica. Y mayormente a los de la familia de la fe. La vida cristiana no se trata de vivir en santidad y adorar a Dios los fines de semana en un lugar como este. Solamente, no se trata solamente de eso. Debe también enfocarse en apoyar, en ayudar a las personas de mayor necesidad dentro de la iglesia y afuera también, pero principalmente dentro de la iglesia. ¿Cómo se comienza? Predicando un evangelio legítimo y genuino. El amor del evangelio, el amor de Cristo, la obra de Cristo en la cruz. Todo aquello que encierra el evangelio, pero también se espera la ayuda material y física o económica hacia aquellos que tienen necesidad. Santiago lo llama la religión pura y sin mancha delante de Dios, dice Santiago. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No, qué lindo, vamos a visitar a los hermanos con necesidad. Ah, hermano, vine a visitarlo. Ajá. Sé que usted tiene mucha necesidad. Ajá. Y entonces vamos a orar para que el Señor le supla. No seas codo, dale al hermano, llévale al hermano, bendice al hermano, no seas tacaño. No, hay que bendecir al que tiene necesidad, hermano.
Eso es lo que dice aquí. Eso es lo que Cristo está haciendo. Preocupándose por el más necesitado. Sus enemigos, un ladrón y su madre. ¿Está viendo? Santiago luego nos dice que de nada sirve tener fe si realmente no somos movidos en misericordia a ayudar a aquellos que lo necesitan. Escuche, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? De nada. Yo soy malo para ir a visitar a algún hermano o a alguien. Dios le bendiga. Ajá. Y no hay nada para el pobre. No. Las manos en los bolsillos. Y saca las manos y tampoco hay nadie. Espera que el que fue a visitar le dé un tinto y le saque almuerzo. No, hermano, por Dios. ¿De qué estamos hablando? La necesidad de bendecir a otros. Voy a parar un momentico. Cierto que ese versículo como que no dice nada. Esos dos versículos como que no enseñan nada. Pero vea que sí enseñan. Y pareciera que no dicen nada. Ah, sí. Jesús le encargó a Juan, a su mamá, y se fue. Empaque y vámonos. Mire que no es tan fácil. No es tan empaque y vámonos. Mire todo lo que nosotros podemos hablar de lo que Jesús hizo aquí. Aquel día, en el Calvario, Jesús encomendó a su discípulo amado la tarea de cuidar a su madre y ese discípulo, a lo que leemos en este pasaje, aceptó la tarea que Jesús le ha encomendado. Él la aceptó. Escucha, no como una carga, cuando le das algo a alguien, cuando bendices a alguien, cuando das tu ofrenda, cuando se te pide algo para bendecir a otros, ¿cómo lo tomas? ¿Como una carga o como una bendición? Muchos lo toman como una carga. No, Juan no lo tomó como una carga, sino como una consecuencia de un corazón cambiado, transformado y lleno de misericordia, que sabe consolar al necesitado y angustiado. Así la tomó. Y finalmente nosotros podemos ver la importancia aquí, en lo que Jesús nos muestra. Yo no sé si usted lo puede relacionar. María, madre, Juan, hijo. ¿Eso conformaría qué cosa? Una familia. La preocupación de Jesús por mantener la unidad familiar. Yo no sé cuántos vinieron el domingo. ¿Cuántos escucharon el domingo? ¿Y cuántos aprendieron de la prioridad de Cristo en Efesios capítulo 5? La unidad familiar. El Señor Jesucristo tenía que comenzar por ver a María como tenía que convencer, a Juan de ver a María como su madre y a María a ver a Juan como su hijo, o sea que fuesen una familia. Por eso no era una carga. Y cuando vemos esto nos habla de la importancia de la familia, la importancia que la familia tiene para el reino de Dios. Para Dios es importante la familia, porque la familia es la base de toda sociedad, es el núcleo central donde los hijos se crían, escuche, se crían en el temor y el conocimiento de Dios, pero tristemente las familias hoy están en crisis. Las familias están en crisis. Tristemente. Vivimos en una crisis familiar. Nosotros como cristianos debemos cuidar la unidad de nuestra familia, apoyándonos mutuamente y especialmente en los momentos más difíciles de la vida, en los momentos más duros. Tanto así que Pablo dice que aquel que está en su familia y no provee para la familia, ha negado la fe. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y dice, y es peor que un incrédulo.
Él está preservando la unidad familiar. Ahora, lo cierto es que aquel día Jesús, estando colgado en la cruz, en sus últimos momentos de angustia, se preocupó por María, su madre, y no queriendo dejarla sola y desamparada con otros hijos que todavía no sabían que él era el Mesías y a que había ido, entonces, al verla triste y desconsolada y preocupada, él le encomendó a uno de sus discípulos el cuidado de su madre. Ahí está. Ahora, siendo sinceros, yo pienso que en todo esto el Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo maravilloso a nosotros como iglesia. Ya que cuando Dios dio los 10 mandamientos, dijo: honra a tu padre y a tu madre, Éxodo capítulo 20, versículo 12. Pero luego podemos ver que este mismo mandamiento se repite más adelante en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y yo pienso que este pasaje de Efesios capítulo 6, del 1 al 3, debería ser un pasaje que nosotros, los padres, les enseñáramos a nuestros hijos. Es más, que los condujésemos a que ellos lo aprendan, lo memoricen, para que les sea de mucha bendición. Porque el pasaje dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto nuestros hijos deberían conocerlo, los niños deberían conocerlo, los niños deberían memorizarlo, los niños deberían llevarlo a la práctica. Los adultos también. Porque todavía, aunque ya estemos casados, tenemos padres y madres. Los que los tenemos, claro está. Ahora, este mandamiento es verdad que hace parte de la ley de Dios, pero hace parte de la ley de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. No hay una abolición allí. Y aquí podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley hasta el final de su vida terrenal. Está honrando a su madre. Y al punto de morir, hermano. Ahora la pregunta es esta: ¿estás siguiendo el ejemplo de Jesús? Que tienes padre y madre, si los tienes. ¿Estás siguiendo el ejemplo de Jesús cuidando de tus padres? ¿Cómo trata usted a su padre y a su madre? Ay, los niños, qué lindos. ¿Cómo tratan a su padre y a su madre? Luciana, ve a la tienda, por favor. ¿Y yo por qué? ¿Y qué más? ¿Y por qué no? Ay, mandemos a Santiago. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice la Escritura? Escucha, Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oiga, ¿escucharon? Dice la Biblia. Y en Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. A la hora de su muerte, el Señor Jesucristo estaba preocupado por su madre, pero estaba preocupado por seguir cumpliendo la ley. Honró la ley y honró a su madre. Y esto lo hizo justamente en el momento en que pronunció esa tercera frase en la cruz. Hoy día podemos ver que muchos no valoran los padres que tienen, no valoran a su madre. Hay muchos que no tienen cuidado de sus padres que están con edad avanzada. Para muchos, sus padres con edad avanzada se han convertido en una carga, en un problema, en una dificultad, y para otros hasta un estorbo. Hay muchos hijos hoy que no saben respetar a sus padres y quieren gobernar sobre su papá o su mamá. Tienen que tratar de gobernar la vida de su padre y de su madre. No funciona de esa manera. Escucha, el padre y la madre son padre y madre, y el hijo no es el que gobierna a sus padres, así estemos casados. Nosotros no gobernamos la vida de nuestros padres.
ellos son guiados por Dios también. Nosotros no estamos llamados a gobernar la vida de nuestros padres, no estamos llamados a aprovecharnos de nuestros padres, no estamos llamados a menospreciar a nuestros padres, estamos llamados a honrarles. Papá, ¿me va a prestar 5,000? Claro. Quedaron anotados en el libro de pérdidas. Le voy a decir un pequeño secreto. Se llama robo si no se los regalaron. Usted le está robando a su papá o a su mamá. A menos de que su padre diga, no, hágale tranquilo. A todo el mundo le pagamos, pero al papá y a la mamá, no. Ve qué tan raro. Y es que ellos no necesitan. Hoy en día muchos ya no quieren ayudar a sus padres porque ya están avanzados en edad. Pero Cristo estaba honrando a su madre, aún en su último momento de vida. Mire, es un privilegio que puede obtener un hijo o una hija de poder tener a su padre y a su madre hasta el fin de sus días y poder estar ahí y darle un buen estilo de vida a la hora de partir de esta tierra. Pero muchos más bien los miran, los desechan y la mayoría los mandan a morir en un asilo y ni se acuerdan de visitarlos. Olvidaron cuando estaban como Santiago, con fiebre, con dolor en el cuerpo, llore y llore, y ella ahí tranquilo y dele remedio y trasnóchese, pero crecemos y se nos olvida. Y ya luego vemos a los padres como, hermanos, el Señor aquí nos está enseñando una gran lección a los hijos, del cuidado que tenemos que tener con los padres, hermanos. Es un privilegio. Ahora, ¿acaso el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre que fueron muy buenos? Sí. ¿Acaso dice honra a tu padre y a tu madre que fue muy bueno? No, él solo dice honra a tu padre y a tu madre, punto. Hasta ahí. Aquí no te están preguntando qué tan bueno y tan malo fue. Aquí te están diciendo es hónralos, punto. Hónralos y ya. Hay que vivir en obediencia, ¿no? Hay que honrarlos porque es obedecer al Señor. Porque se honra a los padres y se honra a Dios. La verdad, hermanos, es preocupante la falta de consideración y respeto que hay hoy hacia los padres, de los hijos hacia los padres. Pero el ejemplo del Señor Jesucristo que nos está dando aquí, nos está mostrando la importancia de obedecer las Escrituras y de honrar las Escrituras, honrar a Dios y honrar a los padres. ¿Nos enseña eso? La realidad es que hay que obedecer a los padres, sí. Pero también hay una realidad más allá, que se está cumpliendo lo que las Escrituras dicen, lo que habla la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo cuando Pablo le escribe su segunda carta a Timoteo en el capítulo 3. ¿Y qué fue lo que le dijo? Que habrán hijos desobedientes a los padres. Tristemente. Pero hermanos, hermanas, esto no debe pasar con aquellos que tenemos a Cristo. Con aquellos que somos de Cristo no podemos ser así. Los jóvenes, los adolescentes y los niños deben obedecer a los padres porque de esa manera están obedeciendo y honrando a Dios, obedeciendo y honrando a sus padres. Y si hacen eso, entonces serán bendecidos abundantemente. Escucha, en la cruz del Calvario nuestro glorioso Salvador no solo se preocupó del destino eterno de algunas personas, sino que también se ocupó de que aquí en la tierra fueran suplidas sus diversas necesidades. Él se preocupó también de su madre
y nos enseña que debemos hacer lo mismo nosotros. Es importante. Es importante. Así que, medítalo. Aprende de esto. Y entonces, hagamos su voluntad, no la nuestra. Estamos llamados a escuchar lo que Cristo enseñó y a hacer lo que Él dijo que debemos hacer. Escuchamos a Jesús hablando a su madre. Pastor, yo ya no tengo papá ni mamá, enséñale a otros. Ya que no los tienes, enséñale a otros a que valoren, respeten y honren a sus padres y a sus madres. Probablemente ya no tienes papá ni mamá, pero tienes hijos y nietos. Enséñales la importancia de las escrituras sobre los hijos, de los hijos hacia los padres. Eso es esencial, hermanos. Ahora le pregunto de nuevo, ¿acaso ese pasaje no tiene nada que enseñarnos? Es sumamente importante, hermano. Los que estudian. No estoy hablando de los estudiantes de la iglesia, los que estudian Biblia. ¿Cuál es la frase que sigue? Muchas veces como que no nos llama ni la atención. Ya hemos visto 3 frases donde el Señor tiene un especial cuidado de las personas. Ahora, yo espero que estas 3 primeras frases que el Señor dijo en la cruz, usted les haya prestado la atención suficiente. Para mí, le voy a ser sincero, una vez más han sido de gran bendición. Ya las había estudiado para mí, jamás las había enseñado. Y orando al Señor nos pusimos de acuerdo, el hermano y yo, y tomamos la decisión, guiados por el Espíritu Santo, de traer estas enseñanzas de estas 7 frases, y no sé para el hermano, pero para mí estas 3 frases hasta aquí, de lo que hemos venido enseñando y de lo que Él ha enseñado, a mí me han partido en pedazos. En pedazos. He dicho, Señor, tan grande es el manantial, tanta riqueza en la Escritura, y cómo nosotros no vamos a desentrañar todo lo que hay ahí para nuestro beneficio y crecimiento espiritual, para conocerte más y poder amarte cada día más. Y escucha esta, amar a los demás. Como dice la Escritura, ¿usted por qué cree? Hermano, yo solo veo estas frases, solo hasta aquí. Y veo cómo el Señor está llevando a la práctica lo que nos dice a nosotros. Él nos dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está haciendo Cristo aquí? Hermano, abra las Escrituras. Lea el resto de las frases que faltan. Nos faltan 4. Lea, estudie, investigue, no espere a que el predicador se lo traiga de primera mano. Estúdielo, búsquelo, mírelo, para que cuando usted venga y escuche esa palabra que Cristo mismo viene a hablarnos, porque no es el predicador. Cuando Cristo se haga presente, cuando se abra la Escritura y el predicador empiece a enseñar, usted empiece a oír a Cristo mismo recitando desde la cruz esas palabras el día de hoy, y que usted crezca en amor a ese Dios maravilloso y en el amor de los unos por los otros. Espero que le sea de bendición y aprenda de esto, medite en esto y haga su voluntad. Oremos y que el Señor nos siga edificando. Padre nuestro, glorioso Salvador, en esta hora te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que tú nos hablas a través de tu palabra. Señor, ayúdanos, guíanos, llénanos más de tu presencia, danos más sabiduría, condúcenos, oh Señor, a conocerte más, a vivir más para tu gloria,
a acercarnos más a ti, oh Señor, y a tu palabra. Para que tu palabra nos impacte, para que tu palabra nos renueve, para que tu palabra nos quebrante, para que por medio de ella te amemos más, te conozcamos más y nos amemos más unos a otros con ese amor entrañable que tú muestras ahí clavado en esa cruz, muriendo y preocupado por los demás más que por ti mismo. Ayúdanos a ser así, a preocuparnos por los demás, a valorar tu muerte, tu entrega en esa cruz, con el firme propósito de vernos un día al otro lado, allá en la eternidad contigo, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a ir a tu palabra, a escudriñarla, a buscar esa relación contigo, mi Dios, para poder seguir adelante, caminando en esta vida cristiana con gozo, con alegría, con fervor y con pasión, y siendo instrumentos para apasionar a otros conforme a ese propósito con el que nos has llamado. Sigue obrando, Señor y Dios, por medio de estas enseñanzas. Sigue cambiando y transformando la iglesia, Señor, y cada uno de aquellos que nos pueda ver, Señor, por las redes, que nos pueda ver en ese canal de YouTube, Señor, por favor, impáctales, rompe las cadenas, destruye fortalezas. Señor, que este canal sea de bendición, de edificación para los perdidos, para los que no te conocen, para la iglesia. Señor, edifica, cambia, transforma y restaura, que podamos ser instrumentos en tus manos para atraer almas en arrepentimiento y fe delante de ti. Y que nosotros seamos transformados y convencidos por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos hoy, por lo que nos estás hablando y nos hablarás, para que sigas transformando nuestra mente y nuestro corazón. Es nuestro ruego y nuestra súplica en esta hora delante de ti. Y al mismo tiempo te rogamos, ya que vamos a salir de este lugar, para que nos lleves en bendición, en victoria, que nos lleves a seguir meditando, reflexionando y a seguirnos acercando a ti y a seguir buscando obedecerte tal cual como tú dices aquí en tu palabra y lo que nos has enseñado hoy. El cuidado de los padres, ese cuidado de los demás más que de nosotros mismos. Llévanos, Señor, conforme a tu propósito, en bendición y en victoria a nuestros hogares, y que podamos seguir viviendo para tu gloria y para tu alabanza, porque te lo pedimos en Cristo Jesús dándote gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan todos una feliz